Pongámonos en un contexto histórico para entender las lecturas del día de hoy. Originalmente, cuando Dios decidió tener un pueblo para sí mismo, y cuando Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra, de Ur de Caldea, y se fuera a la tierra prometida, allí haría de él una gran nación. Y todo empezó con ese acto de fe. Él obedeció y se formó el pueblo y vinieron muchas dificultades, tuvo que ir a Egipto y tuvo que volver nuevamente y restablecerse en la tierra prometida. Y una vez establecidos ahí, el Señor les dijo que se dejaran gobernar de los sabios, es decir, de los jueces, de los ancianos. Ellos harían un buen gobierno, porque cuando una persona es honesta con su vida, entre más años tiene, más sabio se vuelve. Así funcionó el pueblo de Israel por mucho tiempo. Al único rey que ellos reconocían era al mismo Señor. Pero en un momento ese pueblo sintió un poco de envidia de otros pueblos que tenían reyes y empezaron a decirle a los jueces: no los queremos a ustedes, queremos un rey y que nos haga una nación poderosa como las que vemos alrededor. Y a pesar de que esa no fue la voluntad de Dios, Dios lo permitió. Y ahí empezó la etapa de los reyes en el pueblo de Israel, empezando con Saúl, desastroso totalmente, un hombre con muchas dificultades mentales que terminó suicidándose. Después de Saúl siguió David, que sabemos que fue nombrado con el título del rey según el corazón de Dios. Después de David, su hijo Salomón, y después de Salomón el desastre. Se dividió el reino y empezaron a ser dos reinos diferentes, divididos, y empezaron a ser gobernados por tiranos, por reyes que realmente los oprimían y los maltrataban. El rey David vivió más o menos 1000 años antes de Cristo, y el profeta Jeremías está hacia el año 600. Estamos hablando de 400 años más o menos, en donde el pueblo tuvo que sufrir la desgracia de tener esos reyes que no pensaban en ellos sino en sí mismos. En ese momento histórico de Jeremías surge alguien que pareciera que por un momento iba a ser justamente el que liderara perfectamente bien al pueblo de Israel, que era Josías, un joven, una persona justa. Pero desafortunadamente Josías muere muy temprano, no logra hacer mayor cosa en ese pueblo, y lo sigue Joaquín, su hijo. Joaquín era un rey inepto, débil, corrupto, amante del lujo, no pagaba a los trabajadores, absolvía a los culpables y condenaba a los justos. Vaya reyesito que tenían, ¿verdad? Terrible. Y él cometió una torpeza muy grande. Joaquín provocó a Babilonia y le declaró la guerra. Eso era como un ratón contra un elefante. Y así terminó la cosa. Aplastado el pobre Joaquín mal, terminó gobernando la nación Sedecías. Cuando Sedecías volvió a querer levantarse en armas contra Babilonia, y en el gobierno de Sedecías ocurrió todo lo de la deportación. En ese momento aparece la voz de Dios que denuncia a través de Jeremías toda esa maldad. Dice el Señor, Dios de Israel, contra los pastores que apacentaban a mi pueblo, los reyes. Ustedes han rechazado y dispersado a mis ovejas y no las han cuidado. Yo me encargaré de castigar la maldad de las acciones de ustedes, y yo mismo reuniré al resto de mis ovejas de todos los países de donde las habían expulsado, y las volveré a traer a sus pastos para que allí crezcan y se multipliquen. Es decir, lo que no pudo hacer el hombre, tuvo que Dios
encargarse y decir, yo mismo me encargaré. Eso sigue igual ahora, porque ahora también hay juicios sobre los gobernantes que gobiernan mal, que tienen sus países en guerra y tienen a su gente muriendo por ambiciones, por el dinero. Y también estamos nosotros, los sacerdotes y los obispos y el Papa, y están ustedes como padres de familia, si son managers de alguna compañía, si ustedes tienen cualquier posición de mando, esto es para todos nosotros. Todo lo que hagamos mal, el Señor mismo se ocupará de que paguemos por esa injusticia que hicimos. Y se encargará de volver a reunir a todas las ovejas en un solo redil, que sea un solo rebaño con un solo pastor. ¿Quién es ese rey que reúne a todos en un solo pueblo? Jesús. Brotará un renuevo del tronco de David, y que Él será el encargado de ejercer la justicia, y que Él será el encargado de reunir a todos en un solo pueblo. Es Jesús el que hace ese trabajo. El apóstol San Pablo, escribiendo a los Efesios, les dice que Jesús es el que unirá a todos, a los que están lejos y a los que están cerca, y que también hará la paz para que podamos convivir todos, judíos y no judíos. El Papa Francisco dice algo que ha sido muy criticado por algunos sectores, incluso de la Iglesia, porque él dice, Dios nos quiere a todos, a todos. Y hay gente que no le gusta eso. Hay gente que no le gusta eso porque dice, no, pero ¿cómo así? Y esos que están pecando, y esos que están haciendo teorías raras acerca del cuerpo y todo eso, también los quiere a todos, sigue insistiendo el Papa. Es una diferencia que tenemos que tener clara entre el amor de Dios y el pecado del hombre. Dios no nos va a querer más porque seamos menos pecadores, ni nos va a querer menos porque seamos más pecadores. El amor de Dios hacia nosotros es infinito, será siempre igual, eterno. Lo que no es igual es la respuesta que damos, porque nosotros podemos responder con el pecado, es decir, con desamor, o podemos responder con la santidad, o sea, con amor. El problema no es Dios, el problema somos nosotros. ¿Cómo respondemos nosotros al amor de Dios? Pero Dios viene para unirnos a todos. Y el que separa y el que divide y el que daña es el diablo. El diablo llega para separar. Por eso el diablo entra en las familias. Cuando la familia se descuida y deja su espiritualidad, el diablo entra y empieza a dañar, a desunir, a que el hombre y la mujer vean solamente los defectos del uno y de la otra, nada más. A que los hijos vean que los papás no son los que ellos quieren, y entonces empieza a haber desunión. El Señor es el que nos une, pero ¿cómo nos une? Ahí sí viene el Evangelio, con su ternura, con su bondad. No es un rey que tiene una espada de hierro que se va a mandar con toda la fuerza contra nosotros. Nos une con una ternura maravillosa. Hoy justamente nos habla de algo bonito que el Señor quiere que aprendamos. Él quiere que aprendamos a descansar. Y justamente hoy el Evangelio es la continuación del Evangelio de la semana pasada que hablaba de la misión. Los discípulos ya hicieron su misión, se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado. Y Jesús les dice, vamos a descansar. Qué bonito que el Señor no es un Dios tirano. Aquí les tengo otra misión, sino que también dice, ustedes merecen descansar. Así como trabajan, merecen descansar. Y eso es algo que aquí, especialmente en Estados Unidos, no lo aprendemos. Si tenemos un trabajo, queremos 2, queremos 3, queremos todos, queremos pagar todas nuestras cuentas, nuestras deudas, y a la final terminamos enfermos. Sí, hay que trabajar mucho. Yo entiendo que se necesita trabajar,
pero el descanso es necesario. Y sobre todo el descanso espiritual es muy necesario, porque si uno espiritualmente se cansa, se agota, inmediatamente le pierde el sentido a todo, a la vida física, al dinero, al trabajo, a la familia, a todo le pierde el sentido. Y lo que pasa es que a veces no es tan fácil. Y a veces nos pasa lo que le pasó al Señor. Vámonos a descansar. Y cuando iban a descansar, justo cuando llegaban al lugar donde iban a descansar, el Señor encontró, dice, una numerosa multitud que lo esperaba. ¿A ustedes no les ha pasado eso? Que están dispuestos a descansar, a dormir, y resulta que algo pasa. Alguien le interrumpe ese cansancio, ese deseo de descansar. Y claro, ¿cómo actúan ustedes? A ver, ustedes son muy comprensivos, ¿verdad? ¿Sí? No se enojan, no se frustran, no le pasan malos pensamientos por la cabeza. Claro que nos enojamos y a veces incluso lo manifestamos físicamente, ya sea con gestos e incluso con palabras. Nos enojamos, pero ahí es donde debemos aprender de Jesús. Jesús estaba haciendo descansar a sus discípulos, pero encontró una multitud que estaba sedienta de él. Hace descansar a sus discípulos, pero hay algo que hay que aprender de eso. Jesús no descansa. Jesús no descansa. Él cuida tu sueño. Mi guardián no duerme. Él no nos deja abandonados ni un solo instante. Pero Él quiere que aprendamos de Él esa lección que nos da en el día de hoy. Cuando Jesús descendió, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor. Cuando un padre de familia tiene niños pequeños y trabaja mucho por sus hijos, y un día que llega cansado a su casa, lo único que espera es que sus hijos ya estén dormidos. Pero los hijos hoy en día tienen más energía que antes, y los niños no se duermen antes de las 10, de las 11 de la noche. Cuando llega uno cansado y ve a esos niños así, puede uno frustrarse, puede uno enojarse, pero tiene uno que tener la visión de Jesús. Tiene que contemplar a esos niños con compasión y ver a sus propios hijos como si fueran ovejas sin pastor. Eres el pastor de la casa, tienes que dedicar tiempo. En la adolescencia es distinto. En la adolescencia el niño quiere huir de los brazos del papá y de la mamá. Se quiere encerrar en su habitación. Quiere que nadie lo moleste. Ellos quieren estar lejos. Y si ellos quieren estar lejos y el papá o la mamá llegan y también quieren estar lejos, descansando, ¿cuándo se van a acercar? ¿Cuándo van a poder tratar esas cosas que realmente son importantes? Hay que buscarlo, hay que buscarla. Y hay que buscar los momentos para dialogar con ellos. Ahora, más frecuentemente de lo que esperamos, los jóvenes, los teenagers, quieren hablar. Ellos quieren hablar. Y a veces quieren hablar cosas importantes, pero lo que les molesta es que cuando quieren hablar cosas importantes no se les presta atención. Y entonces, como no se les presta atención, pues van perdiendo el interés. Es importante que nosotros tengamos los mismos sentimientos de Jesús, tengamos la misma actitud de Jesús, para que podamos nosotros ser buenos pastores como es Jesús un buen pastor, para que podamos ser los buenos reyes de la casa y las reinas de la casa, como Jesús es el rey del universo, y para que podamos nosotros realmente ayudar a los demás y verlos con esos ojos de misericordia, y verlos como ovejas sin pastor y poder hacer algo por los demás. Finalmente, para concluir, al principio les decía que la gente protestó porque querían un rey y no se dieran cuenta que lo tenían. El único rey es Jesús,
y es el único rey que no debemos dejar que se vaya de nuestra vida.